Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué parte del mundo estás, ni tampoco sé la hora en que nos estás viendo, pero como puedes ver, están dos caritas preciosas en esta noche, un chico y una chica. Mi nombre es Giovanna y pertenezco al mundo de Huellas de Amor o Love Prince con Giovanna. Y tengo el agrado de esta noche entrevistar a esta nueva serie llamada Huellas de Amor con Giovanna, pero esta es la serie no tan solamente de audio, sino la parte también visual. Vamos a hablar un poquito de Cristian, y lo digo así, Cristian a secas, porque hoy, más allá de hablar del mundo de Giovanna y las huellas de amores, vamos a conocer el mundo de una nueva persona que hoy a través de preguntas, Cristian no sabe, él dijo que sí, Cristian no sabe qué preguntas le vamos a hacer, no sabe a qué se ha metido, no sabe qué desenlace va a tener esta conversación, pero él dijo de a todas. Así que, Cris, más que bienvenido, gracias por decir sí esta noche a esta conversación. Gracias porque sé que te vas a abrir y vamos a tener un diálogo donde a través de tu vida, tus experiencias, muchas personas lleguen a conocerte. Así que te hago una simple pregunta. ¿Cuál es tu nombre completo y tu edad? Cuéntanos, empecemos así. Perfecto. Bueno, Giovanna, muchísimas gracias de antemano por esta invitación que tú me has hecho. Y asimismo, buenísimos días, tardes y noches a todos quienes van a estar escuchando y en cierta proporción viendo también en fragmentos lo que vamos a tener a lo largo de esta plática, que como bien dice mi querida Giovanna, va a estar bien linda, bien profunda y bien enriquecedora más que nada, y no solamente para mí, no solamente para Giovanna, sino para todos aquellos quienes estamos involucrados en estos espacios. Así que bueno, pues para ir empezando con esa primera pregunta, mi nombre, bueno, completo es Cristian Andrés Marín Medina y tengo 20 años, recién cumplidos ahora en abril. Perfecto, súper joven, súper lleno de vida y me encanta esto que dices. Y vamos a empezar, Cris, entonces con las preguntas. Y me gustaría primero que te vayas a tu niñez y que si te pudieras ir a aquella etapa desde, yo diría desde que tienes recuerdos, uso de razón de tu memoria, hasta tus 8 años, ¿qué me dirías tú que eran las características de ese niño? ¿Cómo era ese niño? Bueno, pues para mis 8 años más o menos, ya era una persona, bueno, era un niño bien revoltoso, que le gustaba estar de un lado para otro, le gustaba mucho compartir en este caso con su familia, le gustaba mucho compartir con sus amigos, tenía pues ciertas carencias ahí emocionales de cierta forma, que aún pues había como que esa esperanza, ese niño sabía de que quizás no sabía que era esperanza como tal, pero había una lucecita que hacía saber eso, de que iba a venir un mejor mañana a pesar de todas las cosas que hayan pasado y que ese niño pues haya tenido ahí. Tenía muchos miedos de por sí, muchas inseguridades, pues este niño recuerdo mucho que era, bueno, de contextura física hablando, se podría decir, era bien gruesa, era gordito. Entonces creo que eso hacía que se originase muchas inseguridades en sí mismo, muchos miedos, muchas creencias limitantes y más aún que esto fue reforzado por personas alrededor que este niño se iba encontrando en el colegio y todo este tipo de cosas. Sufrió de bullying, todo esto. Pero a final de cuentas, como te mencionaba, siempre tenía una esperanza de que todo iba a mejorar, de que tenía una intuición de que lo mejor iba por venir. Y que a pesar de todas estas cosas, ese niño siempre tuvo una sonrisa resplandeciente, una sonrisa que hacía saber de que pues podía enfrentar las circunstancias, podía pues en este caso enfrentarlas con resiliencia, o sea, haciendo saber de que nunca era tarde y que siempre había una nueva oportunidad para poder volver a ser feliz, ¿verdad? Entonces, eso. Uh-huh. Profundizando en esa intuición de la que hablas, eh, un niño a esa edad
reconocía eso como intuición o siendo niño, cómo ese niño sabía que todo iba a mejorar. Imagínate ese niño, Cristian, a esa edad, cómo ese niño llamaba lo que hoy conoces como intuición, pero ese niño, ¿cómo le llamaba a eso? Claro, bueno, como tú mencionas, pues para un niño de 8 años es un poquito difícil como que definir el concepto de intuición, ¿no? Pero así como tú me estabas comentando ahorita, ese niño pues no sabía el concepto como tal de intuición, pero lo sentía, lo percibía por el apoyo, bueno, en este caso que recibía por parte de sus padres, haciéndole saber y dando pues una paz, una tranquilidad consigo mismo, de que a pesar de que a lo mejor en ciertas etapas del día o en ciertas etapas de este periodo de vida en que estaba viviendo ese niño, pues de alguna manera era justamente pues ciertos amigos, ciertos los familiares como tal de esta persona. Yo creería que hasta cierto punto no sabría cómo ese niño lo podría, digamos, como que definir, pero yo creo que hasta cierto apoyo espiritual, ¿verdad? Hasta cierto apoyo espiritual, sí, sí, sí. Pero más que nada yo creo que esa intuición se visualizaba en esa paz y tranquilidad que tenía ese niño. Y que eso le permitía tomar aliento y nuevamente pues volver a sonreír frente a las circunstancias y seguir y continuar y darle. Y si tú pudieses recordar algún momento de muchísima alegría, volviendo a la edad específica de 0 a 8 años, ¿cuál es ese primer recuerdo que tú tienes y dices, wow, ese día yo tuve mucha alegría? ¿Qué pasó? Un día que me dio pues desbordaba de alegría así súper fuerte. Pues bueno, yo creo que no es como que haya tenido un día específico, sin embargo sí he tenido como que varias cápsulas de felicidad bien fuertes, creería yo, más que nada. Y era justamente en los momentos en los que, en este caso, mi mamá, bueno, mis padres como tal, asistían a, a esos eventos, en este caso del colegio, de este niño, le celebraban cumpleaños, todo ese tipo de cosas. O sea, este niño creo que se involucró tanto con la familia que cada momento en el que pasaba con ellos, pues es donde se manifestaban estas cápsulas de felicidad, por así decirlo. Entonces, por eso no te puedo decir como que este niño en un momento en específico, pues fue totalmente feliz, pero lo que sí te puedo decir es que hubieron pequeñas y ciertas cápsulas de alguna manera que eran de felicidad, eran de alegría, ¿verdad? Ajá. Y Quizás despuésito de ese intervalo puede haber sido de que sí haya un momento en el que ese niño, luego de haber crecido, haya tenido un momento de felicidad bien extremo. perfecto, ya llegaremos a eso, me encanta. Podría, resumiendo hasta ahorita lo que me vas diciendo, ¿podrías llegar a decir que tu familia vino a ser más llevadero ese tiempo de bullying y ese tiempo de falta de aceptación? Sí, sí, ¿Podría totalmente. llamarse? Totalmente. Ok. ¿Y de qué manera esa familia te apoyó? ¿Cómo tú sentiste ese apoyo? Claro. Bueno, realmente creo que a veces nosotros, bueno, voy a hablar un poquito ya mucho más en primera persona. Bueno, yo creo que muchas veces podemos llegar a pensar de que, y pasa mucho, de que en ciertas familias, a veces cuando los niños pasan, bueno, en este caso los niños, bueno, simplemente los hijos, se puede ser con los familiares como tal, pasan por un tipo de mala circunstancia, a veces creen que lo material puede solventar esa carencia, ¿verdad? Cuando lo real es que lo solventa sí, pero temporalmente, más no de raíz, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo agradezco mucho a mi familia, agradezco mucho a mis padres porque ellos supieron dar como que ese apoyo emocional en mí, me supieron dar pues unas palmaditas en la espalda y hacerme saber de que, oye, está bien, no pasa nada. Hay todo tipo de personas, que quizás donde hay luz, hay oscuridad. Y a pesar de que así lo sea, hay que aceptarlo. Realmente no conocemos pues las realidades de las demás personas y en base a esas realidades ellos son así, ¿verdad? En este caso hablando personas malas, personas buenas. Y entonces, justamente eso. Quizás a lo mejor
mi mamá mucho más que mi papá. Creo que eso suele pasar pues normalmente, pero creo que no hay apoyo más fuerte que o ese afianzamiento más fuerte que el emocional, que esas palabras de aliento, quizás un abrazo, una sonrisa, pero sincero. O sea, eso hasta se percibe hasta por energías, por vibras, y es algo que yo lo sentía recorrer por todo lo que tiene que ver el cuerpo, y era esa tranquilidad después de todo que me daba, y por eso, a final de cuentas, pues, es lo que hasta el día de hoy, pues, tengo 20 años, y seguramente no solamente que tenga 20 años, sino más adelante que tenga 30 quizás, ellas van a estar ahí para mí, pues hasta el tiempo en el que la divinidad de Dios lo permita, ¿verdad? Pero eso, Me me enseñaron encanta. justamente ese valor del amor, me parece, Ok, más que nada. ok, increíble, increíble cómo vas reconociendo que ahí inicia todo. Y ahora, si nos fuésemos de la edad de los 8 a tus 14 añitos, cuéntame cómo era ese adolescente. ¡Wow! Vaya. Bueno, esta época ya fue un poquito, a pesar de que igual este niño, bueno, este adolescente en este caso, o bueno, preadolescente, eh, a lo mejor afrontó ciertas cosas en su vida, aún tenía ciertos miedos, ciertas batallas dentro de él mismo, todavía tenía como que cierto, o sea, yo creo que en ese punto, a pesar de que ciertas batallas se fueron combatiendo, aún así quedaron otras, me parece que por mucha batalla que hubo, no quedaron en victoria, sino que quedaron en derrota. Y creo que eso estuvo pendiente durante un tiempo perdurable, esas derrotas, que de alguna manera, o sea, los miedos que estaban apegados a esas derrotas cada vez fueron creciendo más. Y llegó un punto en el que pues ya no era tan chiquito, sino es que era, bueno, ya era un preadolescente. Y entonces como que ya tomas mucha más conciencia de las cosas, ¿verdad? Y entonces como que ya comienzan a llegar a tu vida los sentimientos de culpabilidad, quizás por ahí, esas necesidades de carencia como que emocional, como que cada vez se comienzan a acentuar mucho más. Mm. En, de alguna forma, ese niño como que, bueno, ese preadolescente, disculpa, pero es que me quedé con el niño. Tranquilo. Ese preadolescente, o sea, tenía como que ya tenía como que esa misma práctica de sonreírle a la vida, pero los míos eran cada vez más fuertes. Yo creo que por las circunstancias en las que ese joven iba teniendo a lo largo de todo este periodo, que quizás ahorita las estoy hablando muy general, porque si las digo de forma específica, pues a lo mejor y no sé, esto que estamos haciendo queda muy corto. Pero bueno, en todo caso, era un joven prácticamente destinado y enfocado a lo que tiene que ver con que, a pesar de las circunstancias, seguir dando una sonrisa, pero como que se estaba rompiendo por dentro. Y esa ruptura se estaba dando porque los miedos cada vez estaban creciendo más. Había muchas más inseguridades, ¿verdad? Porque ya comienzan a aparecer en tu vida otras facetas que la vida lastimosamente no nos enseña cómo afrontarlas. Y más aún esas batallas que surgen dentro de nosotros mismos es aún más frustrante, mucho más desesperante. Y a la final estaban los padres ahí de este joven, pero hay un punto en el que, o sea, para cuando eres un niño, te puede ayudar mucho, obviamente, porque no tienes tanta conciencia de las cosas y no las asimilas tanto como lo puedes hacer ya cuando vas creciendo. Pero entonces cuando ya creces, tienes el apoyo de tus padres, pero aún así ellos nunca van a entender tu realidad porque no son Cristian o no son ese joven en este caso, ¿verdad?
Y entonces creo que es un punto crucial de todo ser humano. Fue crucial para mí de alguna forma porque me ayudó a identificar muchas cosas al final del periodo. En este caso podríamos decir que ya estamos hablando 14, 15 años, por ahí dicen que los 15 años es una etapa crucial, pero no. Yo creo que cada quien tiene su proceso, cada quien de alguna manera pasa su proceso y se sube a su barco y navega por el mar, con los torbellinos, con el maremoto, o simplemente con un río, o bueno, un mar calmado, ¿verdad? Pero cada quien tiene su proceso. Entonces, eso. Así veía ese niño, así era como se percibía ese niño, podría decir. Y de todas esas etapas de aprendizaje, porque no son tormentas, son solo aprendizajes, Vale. ¿cuál es el aprendizaje más grande que te llevaste? Bueno, en esta etapa, el aprendizaje más fuerte, que aún estaba batallando con él, me acuerdo tanto. Uf, hay cosas en la vida que, verdad, yo creo que nunca pasan. Y como que están ahí perennes, pero a final de cuentas como que ya vas teniendo un avance. Mira, yo creo que por los valores y por los principios en los que he crecido con mis padres, con mi familia, yo siempre he tratado de ver a las personas desde el amor, desde la grandeza. Y es lo que sigo haciendo y por lo que está pues demandado mi propósito. Tú lo sabes muy bien, Joana. Pero así también como se menciona, a veces hay que poner límites, ¿verdad? Porque está bien pues que tú mires de amor y de grandeza a las personas, pero no por eso significa de que vas a ser permisivo con todas las cosas que hagan las demás personas y que eso influye en ti y que tú por ser el buen amigo o por ser la buena persona tengas que aceptarlo, porque eso ya no entonces es amor propio, entonces ya no estamos hablando verdaderamente de lo que tiene que ver con actuar con amor, porque actuar con amor, vamos entendiendo pues, es tratar con amor a los demás, pero ¿qué viene antes de eso? Tratarnos con amor a nosotros mismos, y es lo que no estaba haciendo, y es por lo que a lo mejor muchas de esas batallas en las que tuve muchas derrotas consecuentes se basan y se fundamentan en eso. Yo me daba mucho por los demás, mucho por los demás, me descuidaba de mí, me descuidaba totalmente de mí, trataba mucho de cumplir con las expectativas de los demás. Y cuando yo medio, como que me estaba dando un tiempo para mí, yo como que medio me estaba dando enfoque, yo como que medio me estaba dando importancia para mí, entonces venía otra persona y me decía algo. Vuelvo nuevamente, a veces no conocemos la realidad por la que las personas actúan de esa forma, pero esa persona venía a mí, me ofendía porque lastimosamente le fastidiaba lo que yo hiciese en ese rato, lo que a mí me hacía feliz y no estaba haciendo mal a nadie. Pero como nadie nos enseña de alguna forma a vivir, nadie nos da un libro de buenas a primeras. Oye, ¿sabes qué? Aquí está la receta. Aquí está la receta para que tú pues leas y actúes de la forma en cómo tienes que hacerlo. Pues no hay. Y creo que a este punto de mis 20 años es lo maravilloso de la vida, pero no lo sabía hasta antes. Entonces, ese fue el mayor aprendizaje que yo tuve. Y bueno, continuando con la historia que te estaba mencionando, entonces venía alguien y haciendo lo que a mí me hacía feliz, pues venía y me ofendía y entonces obviamente me ponía mal y nuevamente volvía a caer sobre ese mismo círculo vicioso en el que tenía que cumplir las expectativas de los demás, porque si no, no era aceptado, y mucho más por las condiciones físicas en las que yo estaba, mucho más por lo tan vulnerable que yo era, demasiado vulnerable, demasiado permisivo, ¿verdad? No tenía como que ese nivel de carácter, como se dice, se acostumbra a decir, ¿verdad? En el que tú fijas límites y entonces no necesariamente tienes que ofender a alguien, pero sí asertivamente decirle, oye, ¿sabes qué? Realmente no te estoy haciendo nada como para que te enojes y entonces como que me vengas a decir esto, de hecho, si te molesta podemos hablarlo, cosas así, ¿verdad? Que es lo más consciente de la manera en cómo se debería actuar. Pero bueno, eso ya depende de cada quien de alguna forma. Pero ese fue el aprendizaje más fuerte que marcó esa etapa hasta el día de hoy. Como te digo al principio, hay cosas que nunca se olvidan, hay cosas que nunca pasan, ¿verdad? Hay cosas que nunca pasan, nunca las puedes como que de buenas a primeras sacar de raíz.
pero, pero comencé a dar unos avances muy significativos al paso del tiempo luego de eso. Ese fue el aprendizaje muy, muy fuerte. El hecho de que actuar con amor y ver con grandeza a los demás no significa solamente ser permisivo y permitir que las demás personas hagan lo que se les antoje contigo, porque no es así. Realmente el amar, el amor, independiente de las relaciones amorosas, de las relaciones fraternales y todo eso, verdadero, yace en ti y de la contraparte. No se trata solamente de lo que tú permitas, sino que te des amor a ti, fijando límites, no solamente complaciéndote con la comidita de la noche o celebrando tus logros, porque es verdad, forma parte de, pero ahí está la otra parte tan importante que a veces nos caemos, que no fijamos los límites y dejamos que las demás personas traten con nosotros, y no es así, ¿verdad? Me encanta lo que me dices y que te abras porque estás mostrando esa parte que es complicada, ¿no? O sea, nos estás compartiendo un poquito esa etapa en la que estoy saliendo aprendí a darme ese valor. Y lo que más quiero resaltar de esto que me estás compartiendo, Chris, es cómo ese niño recibió tanto amor, ¿verdad? Recibiste ese amor y no importaba lo que te decían, tú seguías porque recibiste el amor verdadero. Pero cuando ya viene la etapa de la preadolescencia, es como que dudamos del amor que nos dieron y queremos, de alguna manera, es como decías tú, es que no conocen a ese Chris. No quiere decir que estas personas son de menos, pero vas creciendo, ¿no? Vas creciendo y vas llegando a una etapa en la que quieres sentir algo diferente, ¿no? Entonces, qué hermoso que resaltes eso. Y me llama mucho la atención cómo después dices que te diste cuenta que te entregabas a todos. Y me imagino que fue un proceso, o sea, porque cuando te entregas, cuando das todo, lo estás dando y no eres consciente que te estás olvidando de ti, porque solamente en ese momento estás amando. No es sino hasta que vienen esas etapas en las que te das cuenta que no valoran, ¿verdad? Que ahí dices, espera, me he estado entregando de más, ¿no? O como hay un dicho que dice, no tires perlas a los cerdos, que puede ser una palabra, una frase bastante fuerte, pero muchas veces, si lo ponemos a ver, a veces nuestra entrega es una perla y hay gente que no la valora, no porque nosotros veamos a estas personas mejor que nosotros, pero quizás no nos dan el valor y por eso se utiliza este dicho que suena fuerte, ¿no? Pero cuando lo hablamos así, yo creo que tú has aprendido eso, no tirar la perla, tu perla, a esa gente que no supo valorar. Entonces, qué hermoso, tremendo aprendizaje, ¿verdad? Que estás diciendo. Y te hago esta pregunta, y esto sí puede ser cualquier edad, desde los 0 hasta la edad que hablamos ahorita, 14 años. De toda esa etapa, ¿hay algo que tú lograste que quizás en ese momento no sabías que era tan bonito, pero que al día de hoy tú digas, ahí nació uno de mis sueños? Ahí nació algo que hoy ya estoy haciendo. Ahí nació algo que yo quise alcanzar. ¿Hay algo que te resuene con esta pregunta? Sí. Bueno, tomando en cuenta el intervalo de 0 a 14 así mismo, ya te digo, creo que todo, bueno, no sé, es un poquito cómico. Realmente, pues, es un poquito cómico, pero creo que igual es oportuno mencionarlo en algún aspecto. Uh-huh. Pero bueno, lo que voy a comentar tiene que ver con la última etapa de este periodo en el que estamos hablando, pero quería comentar algo de antes. Que yo de muy chiquito, como que, bueno, entre las conversaciones, se podría decir las conversaciones infantiles que yo tenía con mi familia, pero que de alguna manera eran lindas porque expresaban amor, todo eso. Y típico, pues, oye, ¿qué quieres ser de grande? Y en qué te quieres convertir y todo esto. Y
y bueno, típico de los niños, no, yo quiero ser bombero, yo quiero ser Superman por ahí, ¿no? Más o menos. Pero bueno, Claro. recuerdo que tanto yo hablaba con, bueno, es que yo tengo pues una relación bien fuerte con mi abuela, bien fuerte con mi abuela por parte de madre, eh, con la parte paterna también, pero mucho más con mi abuela de forma materna. Y bueno, con ella más que nada, parte de mi infancia, parte de mi gran infancia, yo la pasé con ella porque mis padres trabajaban, entonces ella era la que me cuidaba y todo eso. Entonces, bueno, con mi abuela, pues por ende, cada vez teníamos mucho más tiempo de pasar juntos y conversábamos. Eh, y en eso ella a veces salía entre la conversación, pues, mijito, sabes que yo quisiera que tú de grande seas doctor, o cosas así, para que me puedas curar a mí, para que puedas ayudar a las personas y no sé qué. Y yo sí le digo, ella se llama Fanny. Yo le digo, sí, Fanny, yo voy a ser doctor, le digo. Yo voy a ser, o bueno, mami le decía en esa época, mami le decía, creo. Y él decía, sí, mami, yo voy a ser este doctor, vas a ver que voy a ayudar a mi mamá, que cuando se enferme mi mamá, cuando se enferme mi papá, yo los voy a curar y no sé qué, para que ellos estén con mucha vida y nunca se mueran y cosas así. Y, y a la final, no, por eso es que yo quería comentar eso como algo oportuno, porque después de eso, eh, bueno, ahora último, ya comentando un poquito en esta época, ya por ahí de lo que hablábamos, de los 8 a los 14 más o menos, ya pues ya era preadolescente, ya como habíamos hablado en esa época, pues yo, bueno, el ser humano como tal tiene mucha más conciencia de sí mismo y a pesar de que eh, bueno, a pesar de que seguía siendo preadolescente, no sé, pero yo siempre como que estaba, y va a sonar egocentrista, pero no lo es, así que me las caí sin eso, pero siempre he sentido como que estaba para los demás en ese punto crítico de mi vida, en ese punto de lo que yo he querido comenzar a consolidar en ella, tanto personal como profesionalmente. Como que siempre he estado un poquito, eh, sí, un poquito adelantado a los demás, mis demás amigos, que hay muchas personas así también que no he conocido y que espero algún rato pues poder conocer. Eh, pues sí, totalmente. Y en esa época, entonces tomando en cuenta ya esto que les estoy diciendo, en esa época pues creo que en esta misma batalla, en este mismo dilema, en este mismo duelo, en el que yo le doy más a los demás, no me doy tanto a mí, yo le entrego más a los demás, te hago los deberes, que no sé qué, que sí, que cuenta conmigo para lo que necesites, que a veces hasta me peleaba con mis padres porque no, ellos son mis amigos, que no puedes decir eso, que no sé qué. Mis padres obviamente lo entendían porque ellos ya eran adultos, ellos ya lo entendían, yo era todavía un niño. Pues tenía unos 13, 14, pero era un niño todavía. Y entonces, eh, bueno, en todo ese duelo, a final de cuentas, ahí creo que viene otro aprendizaje, bueno, mucho más que un aprendizaje, creo que un punto crítico en el que tú también como que te detienes un rato y comienzas a visualizar y a concientizar las cosas, te comienzas a cuestionar más que nada, te comienzas a cuestionar mucho. Entonces como que, a ver, me están haciendo esto, me está pasando esto en mi vida, me estoy frustrando por esto otro, entonces tú dices, hay dos salidas, o aprendes de eso y actúas de la manera más conveniente, tanto para ti como para los demás, o te vuelves una persona rencorosa, no perdonas a nadie, no quieres a nadie, eh, no sé, me como un gusanito, cosas así como más o menos dice, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, obviamente por la formación que me venía teniendo, pues lo más apropiado era un bienestar común para mí mismo y para los demás. Entonces, he ahí pues la parte de fijar límites y todo eso. Pero un punto muy importante y que está de forma implícita y que lo hemos de alguna manera lo hemos desarrollado y lo hemos tratado de forma implícita, es que siempre tuve ese afán de dar a los demás, siempre tuve ese afán de, ¿sabes qué? Oye, cuenta conmigo. Siempre tuve ese afán de, oye, necesitas que te ayude en algo. Siempre tuve ese afán como que de, hasta los profesores, profesor, ¿puedo ayudarlo con algo? No sé. Eh, yo a veces había amigos que no llevaban lunch, yo les decía, oye, podemos compartir los dos. Si gustas, te doy un poquito de mi lunch y comemos y el recreo y todo eso. Y ya. Entonces, si nos comenzamos a dar cuenta, como que ya hay una sincronización de por sí,
ya hay como que un propósito como que está por ahí inmiscuido, ya. Vamos a darnos cuenta. Cuando era niño, en este caso, yo le decía sí que a mi abuelita que sí, que yo quiero ayudar a la gente, que quiero curarla y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, pasó. Ahí más o menos como que ya viene esa parte de servicio. Luego fui creciendo, fui más consciente de otras cosas, que no era consciente de lo que estamos hablando ahorita, obviamente porque era una etapa que estaba viviendo. Y, pero ahí también estaba implícito el propósito de querer ayudar a los demás porque siempre estaba predispuesto a lo que sea de lo que quisiesen los demás. Obviamente que en ese caso, pues como habíamos conversado, pues no fijaba límites, hacía lo que los demás querían conmigo y pues por ahí estaba el bullying, las ofensas y todo eso. Pero mucho más allá de eso estaba pues la parte del querer ayudar a los demás. Y hoy en día lo he consolidado sobre este aspecto, el servir a los demás. Y es en lo que se basa mi propósito. Quizás no fui médico, pero sí me estoy convirtiendo en una fuente de luz para las demás personas, a partir del servicio, a partir de la pasión, del compromiso, así mismo como lo que tú haces, Giovanna, y en lo que, pues, gracias a Dios, gracias al universo, estamos también involucrados, que es el hermoso mundo del coaching, que pues, independiente de lo que se diga, de lo que no se diga, un buen coaching, bueno, el apellido del coaching podría decir, es servir a los demás a partir de la grandeza de ellos y hacerlo de forma consciente. Y es lo que estoy haciendo hoy en día, lo que tú haces hoy en día, lo que muchas personas están haciendo hoy en día, ¿verdad? Pero eso. Y me encanta lo que dices, porque mira, si te pones a pensar, no sé qué tan consciente habías sido de cómo toda tu etapa de niñez fueron creando a quien eres hoy. No sé cuántas veces ya te has hecho esta historia para ti mismo sin contársela a nadie más, pero sin duda que cuando la dices en alta voz, reafirma el por qué haces hoy lo que haces, ¿verdad? Y te llena de alegría. ¿Por qué? Porque quizás el día de ayer, el día de hace una semana o mañana, vendrán personas que vendrán con otro tipo de bullying, vendrán con otro tipo de críticas. Y ahí cuando tú te vuelves a contar tu historia, es como que esas palabras de ofensa otra vez pierden poder, porque recordaste el para qué estás aquí. Y es como que me digan lo que quiera, ¿verdad? Y Sí. eso uno, pero dos, también me encanta porque lo que nos estás contando, y creo que es el fin de esta charla, puede ayudar a muchas personas a que ellos también se vayan a su etapa de primero 0 a 8 años y piensen que les gustaba hacer, que era esa una anécdota que ellos recordaron, qué pasó en esa etapa y cuando van uniendo las piezas de esas etapas se van descubriendo, este es el camino hacia mi propósito. Sin darte cuenta o dándote cuenta, no lo sé, Cris, nos estás contando hoy el proceso como tú has encontrado tu propósito de vida, que no queda aquí, porque a medida avancen tus años vas a encontrar otra forma más elaborada de, y también me gusta esto o aprendí esto nuevo, y le irás agregando, ¿verdad? Ramitas al árbol de tu misión de vida, viendo a tu vida como ese árbol que va a traer muchos frutos, que actualmente ya tienes el tronco, que nació del amor, que nació del amor de tus papás, que nació de la entrega que tus papás te dieron, como decías tú, que fue la palmadita en la espalda de mi hijo, tú puedes, que nace del amor de esa mamá Fanny, ¿verdad? ¿Cuánto tuvo que influenciar esa mamá Fanny para tu vida, ¿verdad? Y mucha gente que está viendo este video dirán, a mí que me interesa es la vida de Cris y yo qué tengo que ver con esto. Tiene que ver mucho, porque cuando te vas a las raíces de quién te dio amor, de quién te valoró, a pesar de que hubieron muchas caídas, a pesar de que hubieron muchos obstáculos, y te apegas a ese amor, te vas a dar cuenta que fuiste especial y que tienes algo que dar. Y como dice Cris nos está enseñando algo maravilloso hoy, o sea, él recibió el bullying, él recibió ofensas, físicamente quizás ni él mismo se aceptaba, ¿verdad? Y el día de hoy
es algo diferente, ¿no? Entonces, Cris, cuéntame ahora algo. En el área física, ¿verdad? Siempre, y esto nos pasa a todos, en algún momento de nuestra vida no nos aceptamos en el área física, ya sea por el peso, ya sea por aspecto físico de la cara, de los hombros, de la estatura, tantas locuras que nos ponemos en nuestra cabeza, ¿no? Pero cuéntame en el área de aceptación, ¿cómo eras y cómo estás hoy? Ok. ¿Sobre algún punto en específico o lo hablamos Lo que así? tú sientas. Bueno, en este caso, eh, pues en el ámbito de aceptación, creo que todos nacemos puros. Es la sociedad quien nos va imponiendo prejuicios, quien nos va imponiendo creencias limitantes, quien nos va poniendo arquetipos en nosotros y que eso de alguna manera nos hace pasar de puros a personas con el yo debería haber sido esto, yo no debería haber sido esto, ya. Entonces, nosotros nacemos puros, la sociedad es la que nos va moldeando y me parece que es un deber de las demás personas hasta cierto punto, pero el deber yace y predomina en nosotros mismos, en ir cuestionándonos, o sea, predomina increíblemente en nosotros y de forma notable. Ir cuestionándonos, ir aplicando el perdón en nosotros mismos, volver nuevamente a ingresar en ese aspecto de amor, así como desde cuando tuvimos nuestra concepción de sí mismos, ¿verdad? Y entonces es ahí donde empieza ese proceso de aceptación, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta eso, yo antes, y de lo que hemos hablado, yo antes, yo le decía a mi mamá, me acuerdo tanto, ma, pero es que ¿por qué los demás chicos son altos? ¿Por qué los demás chicos tienen novias? ¿Por qué los demás chicos son flacos y pueden hacer ejercicio? Porque yo era gordito. Y todo eso, y ella obviamente me consolaba y me explicaba las cosas, obviamente que hoy en día las entiendo mucho mejor, para ese momento no. Pero aún así nuevamente volví a recaer en mí mismo, en que más, o sea, creo que eso puede llegar a ser tan fuerte, tan fuerte, te digo que a veces hasta puedes desembocar una depresión a temprana, una depresión prematura puede ser, ¿verdad? A tan corta edad, que es a lo que yo estaba ingresando y a lo que, pues obviamente, mucho más allá de lo que iba a las escuelas y todo eso, no me sentía bien conmigo mismo, me sentía triste, frustrado y, o sea, independiente de la alegría que yo mostraba, pues con las demás personas, obviamente, que es necesario, o sea, ciertos puntos sí, cuando también a veces hoy en día me di cuenta de que así como a veces es necesario mostrar una versión de tipos empoderada, también es necesario pues sentirse por ahí vulnerable, con las personas correctas, obviamente. Entonces, llegué a un punto en el que yo le dije, mamá, mamá, ¿sabes qué? Ya no quiero ir al colegio, no quiero ir a la escuela, le digo, me quiero morir, le decía. No, pero, o sea, ahorita me estoy riendo, pero no, o sea, en ese tiempo sí, o sea, yo le decía con lágrimas en mi rostro. Y nada, pues fue pasando el tiempo y entonces fui cogiendo un mayor nivel de conciencia, así mismo como te mencionaba, fui teniendo muchas victorias, fui teniendo demasiadas derrotas. Y creo eso pasa bastante y aplica para todo, que por lo general tenemos muchas victorias pero demasiadas derrotas. Porque a final de cuentas, esas victorias son gracias a esas derrotas, ¿verdad? O sea, por ende, siempre va a haber una proporción mayor de derrotas que de victorias, pero tomando en cuenta ese contexto de que es por un bienestar, ¿ok? Entonces, mientras más cagadas hagas, es porque a lo mejor una victoria bien fuerte en una magnitud a gran escala va a llegar a tu vida, ¿ya? Y de eso te vas a sentir feliz y bueno, con mucha satisfacción y todo esto. Pero
bueno, fue pasando el tiempo, tomé mucha más conciencia de las cosas. El cuestionamiento es clave, clave en el proceso, el autoconocimiento que uno se va haciendo, que, Y ahí te mira, interrumpo, cuando tú dices el cuestionamiento, ¿a qué te refieres con cuestionamiento? va, eso es lo que digo. Justo, eso es algo que, discúlpenme, pero desgraciadamente no nos enseñan en el colegio, en la educación, que es lo que nos deberían enseñar. Habilidades blandas, competencias blandas. ¿Para qué tanta parte técnica si tu parte emocional está debilitada, está desestabilizada? Entonces, por mucho profesionalismo, por mucha parte teórica y práctica que sepas desarrollar en base a una ciencia, tu productividad no va a fluir porque estás desestabilizado emocionalmente, ¿verdad? Entonces, pues, cuestionamiento, tomando en cuenta lo que me preguntas, Giovanna, es darte un tiempo para ti, estar en ese tiempo a solas, juntarte junto a tu amiga Soledad, pero para un bien, para este contexto que estamos hablando. Y preguntarte, a lo mejor, eh, o sea, si tienes un espejo, háblate contigo mismo, habla con tu ser interior, que a partir de las preguntas que tú te vayas haciendo, tu corazón va a hablar por sí solo, ¿ya? Ahora, si te da miedo, pues hablar frente al espejo, no sé, no lo hagas con un espejo, simplemente siéntate, ponte a ver al techo, pon una música, si no, no quieres poner una música, ya depende de cada quien, en, en las condiciones en las que tú te sientas mejor. Y entonces comienza a preguntarte, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿No está bien lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que debería renunciar? ¿A qué debería sumar a mi vida? ¿Qué debería priorizar en mi vida? Ya, todo ese tipo de cosas te van a ayudar poquito a poquito ir encontrando respuestas a cosas que a veces de buenas a primeras pensamos que no tienen escapatoria, cuando verdaderamente sí. Ahora, si mucho más allá de eso, pues se vuelve complicado el hecho de encontrar una respuesta y encontrar la luz al final del túnel. Para eso están las comunidades, para eso están las tribus, para eso están las personas que te pueden ayudar en este proceso. Pero como les decía, ir y ser vulnerable y susceptible con las personas correctas. Y entonces ahí vas a salir a flote y tu barco va a continuar, ¿ya? Pero bueno, eso un poquito definiendo la parte de cuestionamiento. Continuando con lo anterior, hasta este punto puedo decirte que mi nivel de aceptación está de un 0 a 100, un 70%. Un 70%. Ese 30% aún como que lo estamos batallando. Por eso yo les decía, hay cosas en la vida que de verdad tú las batallas y las batallas y las batallas porque vienen enraizadas, vienen desde tu niñez. Toda problemática o todo duelo que tú estás cruzando hoy en día, y Giovanna una vez, me acuerdo que ella lo había comentado en uno de sus posts, que nos invito a todos, ya sea la comunidad Giovanna, no sea la comunidad Giovanna, sea mi comunidad, no sea mi comunidad, vayan a pasar por el perfil de ella que tiene muy buen contenido. Y justo en uno de ellos, ella menciona que pues mucho, o sea, quizás no de forma textual, pero muchos de los duelos que nosotros tenemos con nosotros mismos yacen, o bueno, su razón de ser se encuentra en los problemas enraizados que muchas veces nosotros vamos arraigando desde la niñez, desde todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, continuando con lo que les estaba diciendo, a pesar de que es una batalla, un duelo que yo sigo teniendo, en ciertos puntos en específico, obviamente, que tienen que ver con la aceptación, con el quererte, con el amarte, pues creo que eso es lo interesante de la vida, porque cada vez se te presentan nuevos retos y yo creo también es algo, no es solamente de nosotros, a lo mejor si ustedes, los que están escuchando esto, simplemente no creen en Dios, no creen en Jesucristo, creen en la divinidad como tal, o creen, pues como dice el buen Rorro, simplemente creen en la divinidad o en esa fuerza majestuosa que nos está cubriendo las espaldas. Yo creo que por ahí también va el punto, o sea, también como que la vida, el universo, Dios, te va pues por ahí presentando varios retos al paso de tu vida que se vinculan mucho a este nivel, a esta batalla que tú estás teniendo de algún problema en específico,
¿verdad? Y parece duro, bueno, es duro, pero eso te va haciendo más fuerte al paso del tiempo. Y si ustedes se pueden dar cuenta, así me estén escuchando o me estén viendo también, yo antes esto, pues créeme que se me puede haber sido muy difícil comentarlo, muy difícil hablarlo, hubiera estado con tantas capas, así como la cebolla, o sea, en la parte del centro de la cebolla, así con tantas capas. Pero no, o sea, ya en este punto, creo que en eso también se basa en perdonar. Creo que cuando tú perdonas y sanas tantas cosas en tu vida, entonces como que se te vuelve más fácil fluir a través de la vida, se te vuelve mucho más fácil fluir a través de una conversación como esta, te vuelve mucho más fácil ayudar a los demás. ¿Ok? Entonces, si pueden ver por ahí que estoy súper sereno, de que a medida que hemos venido conversando esto, como que me he relajado mucho más, que también es una forma de meditación, por si nadie no lo sabe. El significado de eso, de aceptación que he venido teniendo el paso del tiempo, que hay ciertas cosas que todavía por ahí hay por batallar y dar una victoria, sí, pero la mayor parte de la guerra ya está conquistada. Y eso es lo importante, porque cuando ya llegas al 100%, pues no hay mayor satisfacción que esa gratitud que sientes en esos momentos, tanto por ti mismo como por las personas que te han ayudado a llegar hasta ese punto. Así que en este punto de mi vida sigo batallando, pero he sanado heridas, bueno, he dado victoria a batallas en las que bueno, he estado derrotado. Y me siento tranquilo, me siento feliz porque eso igual me permite también ayudar, me permite sentirme bien conmigo mismo y pues a echarle ganas a lo que se venga con la vida más adelante. Me encanta todo lo que estás diciendo porque has hablado de vencer batallas, nos diste pasos para que cada persona diga, ay, tengo que cuestionarme, tengo que hacerme. Para los que se preguntaron quién es la amiga Soledad, no es una amiga de Cristian, es estar a solas, por si acaso, es estar a solas, es atrevernos y creo que entrar en la soledad es lo más difícil para las personas. Inclusive hay personas que no pueden estar para nada en silencio, tienen que estar con la música a todo volumen, la película en constante mensaje de texto y conversación, porque ese silencio les delata la verdad. Como hablaba Chris al inicio, tú hablabas mucho de la intuición de ese niño. Y todos tenemos esa intuición desde que nacemos hasta el día que morimos. La diferencia es que a medida carguemos más culpa, más piedras, más emociones negativas, ese ruido interno se va haciendo más fuerte y cuando viene un pequeño nivel de silencio no podemos soportarlo y tenemos que huir porque sabemos que vamos a enfrentar a ese espejo que decía Cris, a esa cara a cara y no queremos preguntarnos cómo estamos porque no queremos llorar, porque enfrentarte con la soledad implica llanto y pensamos que el llanto es algo malo. Nos han enseñado, como dice Chris, que el llanto es algo malo, que el sufrir es algo malo, cuando el llanto y el sufrimiento es el camino a la victoria. O sea, el llanto es la derrota aparentemente, entre comillas, pero es el camino que estamos creando hacia donde queremos estar. Entonces me encanta, Chris, que con tus palabras y con todo dices, voy alcanzando, estás un 70% feliz y aceptándote contigo mismo. Y yo te escuchaba y no sé cómo va a terminar esto, pero quiero lanzarte un reto y no sé si estás dispuesto en este momento a que al acabar este video pase del 70% al 80% de aceptación. ¿Te lanzas? Está buenísimo, vamos. Perfecto. Entonces, Cris, si te lanzas, no sabes a qué dijiste sí, pero te lanzas. Entonces, millonario. sin que me tengas que decir exactamente, porque quizás son temas personales y como tú quieras, ¿no? Pero imagínate que aquí estás tu 70% y aquí está tu 80%.
Y hay un camino que te va a llevar hacia ese 80%, a ese 10% de diferencia. Sin pensar en acciones externas, sin pensar en lo que la gente tenga que hacer. ¿Cuál es esa una acción que Cristian puede hacer en este momento para avanzar ese porcentaje de aceptación? ¿Qué es lo que podría hacer en este instante para proceder a ese nivel de aceptación? Del 70 al 80, solo un 10%. Vaya, un 10%, pero bien. A ver, vamos a ver, esa acción que yo podría hacer, pues eso sí está bien complicada, pero es una pregunta interesante. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Si se te hace difícil el qué podrías hacer, vamos con otras preguntas. Va. Este es el 70%. ¿Tienes claro cómo te sientes? Sí. Muy claro. ¿Cómo se describe? Pues tranquilidad, paz. A lo mejor, bueno, creo que por momentos, por situaciones externas salen por ahí miedos, pero de por sí tranquilo. Recuerda que estas preguntas es para llevarte al 80%. Entonces, no nos enfocamos en este momento en lo que ya está manejado. Entonces, nos enfocamos en el área que requiere el manejo. Entonces, si estamos hablando de que hay miedos, puede ser eso, un miedo. ¿Qué más impide que llegues? Porque es cómo te sientes hoy. ¿Hay miedos por situaciones externas? ¿Qué más? Situaciones externas. Ajá. Yo creo que más que nada, y creo que en la mayoría de lo que estamos hablando, y la mayoría de las batallas, creo que son los factores externos, como se menciona. Perfecto. Pero ya tomando un poquito más de conciencia, yo creo que esa acción para poder llegar a ese 80% se basa en una aceptación más consigo mismo. Sí, se escucha súper general, pero yo creo que eso, hacer algo que me gusta o simplemente algo no que te guste, sino atreverme a hacer algo que digamos que es como parte de mi subconsciente, que las demás personas no están acostumbradas a lo mejor a percibirlo, pero que forma parte de mi ser, ¿ya? Que forma parte de mi ser, que forma parte de mi autenticidad como tal. Y cuando tú dices ese algo, ¿lo tienes claro en acción? Ese algo como que se expande como un árbol, con varias ramas, como que son varias cosas. Pero yo creo que puedes definirlo, no me lo tienes que decir la acción, pero tú de manera personal la defines. Sí. Ok, y si tú tomas esa acción, ¿puedes ir al 80%? Total, sí. ¿Y esa acción la puedes hacer hoy? Sí. En estas horitas, ya antes que se termine el día, sí. Y eso va a ayudarte. Total. Siento que sí. Bueno, percibo y lo intuyo que sí. Ok. Entonces, ¿por qué le hice a Cris que entre a este momentito? Porque a veces pensamos que no podemos estar mejor porque culpamos afuera. Sí. Y él lo dijo clarito, los miedos por cosas externas. Pero cuando él decide enfocarse en esa una cosa que depende del que a él le hace feliz, y entra más satisfacción para cosas que a él le gusten, que no le importe la opinión de los demás, eso hace que su aceptación mejore. Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos descubriendo? Que parte de ese amor propio, que parte de esa intuición inicia en escucharte, en hacerte caso y en elegir caminar, ¿no? Aclarando que ese elegirnos nunca
debería ir a me elijo yo y que me importa cómo estén las personas y nunca las voy a ayudar. No, vamos aclarando que es elegirme yo, es me elijo yo porque me he ocupado tanto por los demás que me olvidé de mí y es tiempo de darme lo mejor. Pero si estamos en cambio en que solo pienso en mí, nunca me enfoco en ayudar a nadie, ahí en cambio tampoco, ¿no? Aquí estamos hablando del equilibrio, ¿no? Entonces me encanta lo que está llevando esta conversación slash sesión, porque, porque siempre estamos aprendiendo mutuamente. Y vamos, esto se está extendiendo, yo sé que mucha gente dice, ¿qué están haciendo? ¿De qué están hablando ellos dos? Pero sé que muchas personas que están pasando por esto mismo que Cris ha pasado, les llega, entienden, están fluyendo con el mensaje y también estas personas se harán esas preguntas, ¿no? Ahora te hago otra pregunta, Cris. Tú hoy ya nos hablaste un poquito del tipo de persona que has llegado a ser. Pero imaginémonos que ya no nos quedamos al hoy, sino nos vamos a tus 90 años. O pongámosle 100 años ya. Y es tiempo de mirar atrás. Imagínate que ya no tienes tus 20 años, ya pasaron 80 años, llegaste a tus 100 años y te toca mirar para atrás. ¿Qué legado, qué aprendizaje te gustaría haber dejado en este mundo? O sea que cuando llegue el día de tu funeral y la gente dirá, ay, Giovanna, estás hablando de la muerte de Cris, pero no lo hablamos en negativo, hablamos de nuestra existencia como tal, ¿no? ¿Qué te gustaría que la persona que tú más ames, que quizás todavía no exista, porque quizás puede ser tu hijo, tu hija, no se sabe, ¿no? Que hable de ti, ¿qué te gustaría que esta persona diga de ti? Cris o mi papá o mi abuelo, no sé quién sea que hable, ¿no? Pero ¿cómo te gustaría que hablen de ti? ¿Qué te gustaría que hayan dicho? Y ahorita me encantaría que me compartas con mayor detalles posibles. Él hizo esto, 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 esto. O sea, mirando de adelante para atrás, ¿cómo quieres que ese obituario diga? ¿Qué te gustaría que esté escrito ahí? Y de verdad, qué buena pregunta. Es bien, bien fuerte, bien linda también. Y bueno, antes de empezar, y si antes de que quieran escuchar lo mío, háganlo primero ustedes también, ¿no? Y luego de Eso. eso, si gustan, pueden escucharme. Luego me escuchan a mí y ahí vamos asimilando todo, pues y compartimos por ahí sentimiento, a pesar de que Sí. estamos ahí, pues, en remoto. A ver, bueno, ya se dieron el tiempo, ¿verdad? Ya, ahora sí, me toca a mí. Bueno, realmente no voy a decir como que abuelo, como que hermano, cosas así, porque como tú decías, Giovanna, quizás esa persona todavía no existe o quizás esa persona sí existe, sin embargo las etapas de la vida todavía no me han permitido coincidir con esa persona. Entonces vamos a dejarlo genérico, como para cuando vuelva nuevamente en una etapa de una edad mayor, pues va a volver a escucharlo y seguramente cuando esté con esa persona, pues ya va a ser muy distinto, ¿verdad? Y si todavía no ha llegado, pues eso me va a ayudar todavía como nuevamente contrastar el propósito sobre el que estoy en el camino, ¿verdad? Y todo eso, y lo va a poder asimilar mucho más fácil. Pero bueno, en todo caso, vamos viendo. Déjame hacer la imagen, el escenario, más cómo vendría siendo las personas alrededor, mis buenos amigos, mi familia, y esa persona pues tomando de la mano ese escrito. Y yo ya viendo partido esta mundo. Cristian, a lo largo de mucho tiempo, fue una persona que nunca faltó a sus principios, a sus valores, por mucho que hablasen las personas. Fue una persona que en todo momento, siempre en cada acción que él desarrollaba, ponía su pasión, ponía su compromiso, ponía su predisposición y su servicio con los demás. Cristian era una persona que ayudó e inspiró a muchas vidas y las transformó en un giro de 180 grados. Cristian fue una persona
que tuvo la oportunidad de conocer y coincidir con diversas almas con las que junto a ellos, pues, se permitió consolidar muchas de sus metas, muchos de sus objetivos, que iban hacia un propósito tan lindo como era el de transformar este mundo en el que hoy en día, a pesar de que sigue habiendo mucha más oscuridad, o sea, sigue habiendo oscuridad, pues él le dio todo lo que tiene que ver con su amor, con su luz, pero más que nada, contribuir para transformarlo en un mejor lugar. Él es, pues desde muy joven, tuvo consigo mismo esa intuición, tuvo consigo mismo esas ganas, esa pasión por hacer una transformación en sus vidas, por crear un aporte con los demás. A partir de las formaciones que ha venido teniendo, fue una persona excepcional a nivel profesional, a nivel académico, fue una persona pues que hoy en día ha dejado su legado en un libro, a partir de todas sus enseñanzas, a partir de todo lo que él fue en algún momento, es y será. Nos, pues en estos instantes, en este plano a lo mejor, sino en otra vida que nos está esperando seguramente, con quien nos podremos encontrar. Con una persona con la que gozamos tantos momentos en línea, con una persona con la que gozamos tantos ratos que quizás no volverán, pero quedarán pues en un cofre que todos nosotros, aquellos quienes tanto queremos, lo quisimos en este caso, pues recordaremos con mucho amor, recordaremos con mucha felicidad y con mucha alegría, así como él hubiese querido si estuviera aquí junto a nosotros. No un mundo, no una situación de tristezas, sino frente a las más duras y crudas circunstancias como las que estamos viviendo hoy en día, darle pues una sonrisa y hacer saber de que por muy feo que parezcan las cosas, por muy gris de que esté el día, siempre va a haber un mejor porvenir. Siempre va a haber pues un mejor y un volver a empezar. A las personas que acaban de escuchar esto, los invitamos a que también hagan un discurso, un escrito así, porque no sé si Cris eres consciente, pero te acabas de poner tu propia nueva meta, que es escribir un libro, Sí. que ni siquiera sabías, Sí, sí. o lo sabías, no sé, que querías hacerlo. Realmente sí lo tenía en metas, si no es que es tan fuerte esa meta que tengo, entonces como que tenía que ponerla por ahí. Seguramente habré conseguido otras cosas, pero más que nada lo que quedará como legado mío hasta ahorita, hasta lo que yo tengo de conciencia, va a ser ese libro, ¿verdad? Porque no estaría a lo mejor, estaría en espíritu por acá, pero quizás ya no en carne, ¿verdad? Y lo único que quedará pues ahí intacto va a ser esas palabras que dejaré pues en ese libro y seguramente también el legado estará en esa transformación que impacte en las personas, ¿verdad? Ese Claro. cambio que causa en ellos de forma positiva. ¿Y cómo te hace sentir esto? Hoy, súper bien, súper feliz, ¿sabes? O sea, es un ejercicio que te hace, que te, que te hace dar una palmadita de ti para ti mismo, haciéndote saber y reconfirmándote una vez más de que tienes sí o sí que hacer las cosas mucho más allá que por ti, también por un legado, por una trascendencia que para cuando ya no estés aquí, pues puedas marcarlo a través de estas huellas, ¿verdad? Dejar esas huellitas de amor, así Así es. como estamos compartiendo en este espacio, y es que así es. O sea, creo que todo ser humano, creo que de verdad podemos morir en paz
Obviamente no lo sabes cuando ya estás, pues, ya en el baúl como tal, ¿verdad? No lo sabes porque pues ya estás muerto, pero bueno, está tu espíritu por ahí, ¿verdad? Porque somos alma, obviamente, eso sí está muy claro. Pero de alguna forma vas a poder descansar en paz, porque está la satisfacción, está la gratitud, que días antes de tu fallecimiento, en este caso, tomando en cuenta el contexto, y que puede pasar en la vida real también, pues tú mismo te vas a decir, ¿sabes qué? Hice las cosas bien, hice las cosas que me hacían feliz y que con eso puede ayudar a las demás personas, puede aportar al mundo, a pesar de que no cambié, no le di el bienestar de un 100%, pero es un bienestar que a partir de un efecto compuesto, a partir de los comportamientos de las otras personas, de las que yo impacté y seguramente de las que otras personas también hayan impactado, todo esto va a ser una batalla que poco a poco, quizás cuando yo no esté más adelante, vaya a haber una victoria y entonces tú haya mejorado, ¿verdad? Entonces eso, yo creo que es ahí, con esa satisfacción, con ese sentido de realización ya marcado, tomando en cuenta el contexto en el que tú puedes decir, puedo descansar en paz. Y creo que es una plenitud que sientes contigo mismo. Claro. Y creo que hasta las lágrimas te pueden llegar a salir, porque entonces, como tú dices, Giovanna, o sea, la práctica de a ese punto, ver para atrás y darte cuenta de toda la trayectoria que has hecho. Quizás no sea mucho la profesional, quizás sea más la personal, quizás no sea tanta la profesional, sea mucha más la personal. El punto aquí es llevar un equilibrio entre todas estas facetas de nuestra vida y haber triunfado en ella. Y entonces, ver toda esa trayectoria que has venido teniendo en tu vida, creo que no hay nada más satisfactorio que eso. No hay nada más satisfactorio. Y creo que aquí viene una pregunta adicional. De todo eso que dijiste que querías llegar a ser, estás trabajando hoy en todo eso, para conseguir todo eso. Sí, así mismo. Como dice Jagger, partes por partes, pero no. Y es importante porque muchas veces creo que a la final estamos hablando hoy del propósito de nuestra vida, ¿no? Porque cuando nos miramos hacia atrás y entendemos qué es lo que queremos que la gente diga de nosotros y nos hacemos esas preguntas, podremos saber si el día de hoy estoy haciendo esas acciones que me lleven a eso que quiero que digan de mí. Y si no, pues después de este ejercicio, empezar y dejar esos jueguitos de la mente de, ay, ¿para qué estar en este mundo? Ay, todo el mundo me trata mal, ay, no sé qué y no sé cuánto. Y no, o sea, cuando te vas a ese ejercicio es, ¿qué puedo hacer hoy que depende de mí? Y si dudan, con el mismo Chris hicimos un ejercicio y él hoy sabe que es esa una acción que hoy mismo puede hacer para cerrar ese algo de más aceptación, para él permitirse sentir esa aceptación que iba del 70% al 80%, y sin duda ese ejercicio lo ayudará a que mañana o pasado o en un mes llegue al 90%. No creo que nunca llegue al 100% porque la perfección no existe, pero sí más cerca, ¿no? Más cerca hacia esa aceptación. Pongámoslo como para un 101%, como para que Eso, esté estipulado de que nunca existe el claro. perfeccionamiento, sino que es una acción constante, una formación constante. Exacto, un movimiento, ¿no? Un movimiento. Y cuéntanos, bueno, Sí, y no, hemos hablado un poquito de todo un poco y sé que veo en tu rostro una gran alegría, veo como una especie de que nos fuimos a otro lugar, ¿no? Estamos en este bosque donde sí, estoy yo. sí, uy, Estamos sí, hablando totalmente. y dime, gracias primero que nada por todo esto que has abierto, has compartido y todo, porque también son temas complicados a veces, pero de todo esto que hemos hablado hoy y que has sentido compartir temas específicos y hablar de temas específicos, ¿qué sientes esa intuición? ¿Qué sientes que la persona que está viendo la pantalla en este momento necesita escuchar de ti? ¿Qué le tienes que decir? Quien seas que estés al lado de esta pantalla
o si no estás en la pantalla, pues estás escuchando esto aquí, pues al lado de ese audífono, ¿verdad? O si lo estás escuchando en una radio, no sé, en todo caso, me quiero referir a ti, pues, en estos instantes, así como yo me lo estaba mencionando, que a lo largo de la vida vamos a tener diversas batallas en la mente, o algo a lo que hemos conversado antes. Me gusta mucho esa palabra. Es como que bien empoderante. Y entonces, a lo largo de la vida van a existir muchas batallas, va a existir muchos contratiempos, van a existir muchos imprevistos, que como el buen sentido de la palabra imprevistos, por lo general está asociado a lo que es negativo, y es que a veces es así, hay muchas cosas negativas que a veces suceden en la vida y de forma externa por lo general, y que eso impacta de manera negativa en nuestro interior, y que eso causa de que nosotros tengamos ciertos dilemas limitantes con nosotros mismos y que no nos dejen ver de que verdaderamente hay otra posibilidad frente a ese tipo de aventuras, frente a ese tipo de caminos, y que entonces a veces eso no nos permite tampoco darnos cuenta que todo yace desde nuestro interior. Cuando comienzas a hacer, bueno, creo que aquí vamos a hacer un reencuentro de todo lo que hemos hablado, que todo parte y yace desde el autoconocimiento, desde el cuestionamiento que tú propiamente te haces, desde el perdón que tú tienes con las personas, contigo mismo, por ofenderte con tantas palabrotas ahí feas, tantas ideas, tantos pensamientos. Y entonces comienzas a asimilarlo con el paso de los días. O sea, y déjame decirte que esto no es un proceso que es de la noche a la mañana. Es un proceso que va de tiempos, de días, de meses, de años, a veces toda la vida. O sea, realmente podríamos darle hasta esto que es como un tipo de terapia que nosotros vamos teniendo, un tipo de autoterapia que vamos teniendo con nosotros mismos, pero que de alguna manera, mucho más allá de lo que las personas digan, mucho más allá de lo que a veces tu familia piense, entender y tener compasión de que no todos van a estar de acuerdo con eso. Algunos no van a estar de acuerdo por capricho, hay otros que no van a estar de acuerdo por simplemente la forma en la que ellos han venido siendo educados. Nuevamente volvemos al principio. No todos van a compartir contigo quizás lo que tú hagas o lo que tú priorices o lo que tú idealices, porque todos tienen una realidad distinta, ¿verdad? Y entonces ahí también hablamos un poquito de tiempos, quizás tus padres estuvieron y se educaron en otra etapa donde a lo mejor el pensamiento era muy rígido, muy pragmático. Hoy en día es muy open mind, muy diferente, muy distinto, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho también con la parte, bueno, de los principios, a los valores que tú le eres fieles también. Pero en todo caso, a lo que yo quiero ir es que independiente de lo que el exterior diga de ti, lo que independientemente las demás personas piensan y dicen, eh, o sea, simplemente sé tú, simplemente haz lo que te haga feliz, simplemente haz las cosas de la forma en como te sientas tú mismo, en como te sientas más cómodo, sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo de etiquetas, porque entonces eso no te lleva a nada, eso te lleva a tener un rencor más fuerte que va creciendo contigo mismo, un perdón que nunca va a existir, o sea, o va a estar casi nulo. ¿Y por qué te digo que deberíamos tener en cuenta todo esto? Porque, o sea, tarde o temprano, mucho más allá de que te afecte a ti, vas a afectar a las demás personas. Y ese afectar a las demás personas, ese ofender a las demás personas, ese mal que estás causando en los demás, creas o no, existe lo que bien se conoce el karma, o a lo mejor tiene otra denominación, pero se va a revertir contigo mismo. Y creo que nadie está pues en este punto de vivir una vida de sufrimiento, sino vivir una vida siendo queridos, siendo amados, desde una primera instancia, desde nosotros mismos. Entonces, ese es el aprendizaje que quiero dejar el día de hoy, que
no te importa lo que hagas más, si realmente te da felicidad hacer algo o te sientes cómodo haciendo algo, independiente de cualquier cosa, de lo que las demás personas piensen o no piensen, pues está bien. Contigo estarán las personas que te quieren, que te aman, quienes no, pues no estarán contigo. Agradece por eso. La vida, el universo te está diciendo, esas personas no te favorecen, entonces te va a presentar otras. Tú eres una persona que vales muchísimo. O sea, realmente en este punto no me va a ser tan largo, pero todos, así no lo pienses, todos complementamos a alguien más, en algún punto. Todos siempre tenemos una historia que contar, todos siempre vamos a tener a alguien que tenemos que escuchar, ¿ya? Porque a lo mejor tú dices, ay, pero Cristian, ¿yo para qué estoy aquí? O sea, tomando en cuenta a veces los dilemas existenciales que podemos tener. Yo pienso que no sirvo para nada, cosas así. A lo mejor no te des cuenta, pero es que ahí está, el ser consciente de muchas cosas en la vida. A lo mejor, no sé, puedes tener a tu hermana, puedes tener a tu hermano, y entonces a lo mejor por lo general los padres son ahí quienes están aconsejándolo y todo eso, ayudándoles, pero a lo mejor no influyen tanto como tú puedes influir en esa persona, que puede ser tu familia, pero a final de cuentas es una persona. Entonces, por ejemplo, eso ya es un avance, eso ya es una contribución que estás haciendo por el mundo, que estás impactando, así sea por muy pequeñísimo que sea, es un efecto positivo que te ayuda a ti, te ayuda a los demás. Entonces, bueno, hemos esparcido por varios lados, pero a final de cuentas se basa eso, en el amor que te tengas contigo mismo, que hagas lo que hagas, que te haga feliz, independiente de lo que diga el exterior, y que cuando hagas eso, pues vas a sentir realmente lo que es el amor, y eso lo vas a saber expresar con las demás personas. Me encanta lo que dices. Y para terminar, cuéntame cómo te sentías al iniciar esta conversación y cómo te sientes ahora. Bueno, al inicio realmente, como es una invitación, pues pasa muy a menudo, pues sientes un poquito de tensión, como que tienes esa sensación como que, ay, pues voy a ser valiente, pero igual tengo miedo, pero igual me aviento, algo así. Pero yo creo que cuando tomas la decisión, o sea, parte de uno, tomas la decisión de ser susceptible y confiar en la otra persona, entonces todo fluye. O sea, si te permite ser totalmente tú, ser tú, ya dejando de un lado todos estos arquetipos, todas estas decoraciones de que, porque yo les pude haber dicho, yo soy coach, que he hecho lo de acá, que he hecho lo de acá, que tengo tal formación, que no sé qué, no sé cuánto, pero eso no te hace a ti, sino tu esencia, lo que llevas dentro consigo mismo. Porque a veces, o sea, y pasa, o sea, suena crudo, pero a veces ni las tantas técnicas que puedan existir en las mejores universidades para ayudar a una persona sirven. A veces con el simple hecho de compartir, de sentarte al lado con alguien, de darle un abrazo y que esa persona sienta o perciba tus energías, es lo más, y es lo que deberíamos todos priorizar, dejar un poquito de lado del ego, utilizarlo cuando es necesario, pero dejarlo en la mayoría de tiempo, porque es que para eso viene el ser humano, para experimentar los demás, usar la ayuda a favor de los demás, por un bienestar común. Entonces, tomando en cuenta tu pregunta, Giovanna, pues sí, al principio un poquito de tensión, un poquito de miedo, pero aún así estaba como que ese león, como que, vamos con todo. Y ahorita, ¿sabes? Mucho más allá de sentirme feliz, es como que siento una paz, una tranquilidad, y agradable el espacio. Eso, tomando en cuenta que está muy fuerte. Creo que presencial hubiera sido mucho más fuerte. Claro que sí. Ha habido muchas más emociones de así, pero maravilloso. Muy feliz, tranquilo, me siento como en casa. Qué lindo, me alegra un millón. Gracias de verdad por haberte abierto, por haber formado parte de esto. A todas las personas pues que se quedaron viendo esto hasta el final o que escucharon esto al final, les agradecemos por
por haber entrado el mundo de las huellas de amor con Giovanna, pero hoy no fueron con Giovanna, sino hoy fueron las huellas de amor de Cristian Andrés Marín, de 20 añitos, que siendo un coach también de emociones, un coach de vida, podría decirse, y que tiene muchos emprendimientos de liderazgo y de cambios que transforman el mundo. Hoy conocimos al ser humano que quiere impactar vidas. Y esperamos que con esta entrevista haberte inspirado a que no seas ni como Giovanna ni como Cristian, sino seas tu mejor versión, y desde tu mejor versión un día nos enseñes tú a nosotros cómo podemos mejorar, ¿no? Así que gracias nuevamente, Cris, por todo. Un fuerte abrazo, te deseo los mejores de los éxitos. Y nada, y seguimos creando proyectos porque sé que saldrán cosas más bonitas. Y nada, no sé si quieres decir unas últimas palabras antes de despedirte con todos. Ay, pues sí, muchísimas gracias, Giovanna, de igual manera por el espacio, muy bonito. Me encanta esta iniciativa que ahora estás tomando en tu podcast. De hecho, de por sí, desde el día, como yo te comenté, en el que, bueno, creaste este podcast y finalmente lo llevaste ya a la plataforma de Spotify, pues me pareció grandioso, porque como yo les decía, todos tenemos algo que hablar, todos tenemos algo que comentar. Claro. Y me parece muy linda esta iniciativa porque así como lo hiciste conmigo, seguramente con los futuros invitados, ellos también van a tener algo que decirte. Ellos también tienen historias en las que no solamente vas a encontrar victorias, sino también derrotas. Vas a encontrar muchos duelos que a lo mejor tú te vas a sentir muy asimilado con eso y te va a inspirar. Y entonces te va una vez más a hacer saber y darte cuenta de que únicamente la persona que te puede permitir echarle ganas eres tú mismo a la vida. Entonces, muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias a todos, a toda la comunidad de Giovanna que realmente va a escuchar esto o lo va a ver también. Y seguramente las comunidades también que no necesariamente sean de Giovanna, pueden ser las mías, pueden ser de un poco de personas. Pero el punto y el propósito de todo esto es que el mensaje llegue al mayor nivel de almas que puedan haber en este mundo, y más que nada que queden plasmadas dentro de ustedes, porque al final de cuentas, como dice Giovanna, así es, y no nos olvidemos nunca de dejar huellas de amor con Love Prince. Besitos, que tengan una linda día, mañana, noche, dependiendo de la hora que nos escuchen. Los queremos mucho y manténganse conectados, que habrán más encuentros. Bye.